Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Para nosotros es un placer estar una vez más aquí desde Roca Eterna, Kingston. Amén, aleluya. La gloria es de Dios, amén, aleluya. Una vez más tenemos aquí un pequeño mensaje, mi querido hermano, mi querida hermana, de parte de Dios, amén, aleluya. Abre tu mente, abre tu corazón para que esta palabra entre como perfume fragante a tu vida, amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos la gloria y la honra a Dios, amén, aleluya. En este día, en esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 1, versículo 21. Amén, aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén, aleluya. Y dice, y dará a luz un hijo, llamaráis su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, aleluya. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. A ti damos toda la gloria y toda la honra, mi amado Padre. Gracias por esta palabra, Señor, hermosa que los ha dado el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Padre amado, sabemos y comprendemos que la palabra no retorna vacía, Señor. Que sea para el fruto que tú le enviaste, mi amado Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En este capítulo, mis queridos hermanos, trata cuando el ángel de Jehová le aparece a María, una mujer que era virgen. Una mujer que estaba comprometida con José, pero ella todavía no iba conocido hombre. Amén, aleluya. ¿Qué quiere decir conocer hombre? Que no iba tenido intimidad con su prometido. Amén, aleluya, que era José. Pero entonces se le aparece el ángel y le dice, si queremos podemos leer el 20 y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tema, recibí a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces en el versículo 21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén, aleluya. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, aleluya. A veces nosotros es muy difícil comprender y entender, mis queridos hermanos, que el Señor nació de una mujer virgen. Amén, aleluya. Pero su palabra dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, aleluya. Él vino a salvar a su pueblo. Él vino a redimir ese pueblo. Amén, aleluya. Por pecado, amén, aleluya. Sabemos que el pecado fue instruido o fue metido en los hombres por medio de Abraham, amén, aleluya. Entonces era necesario que viniera un hombre y viniera a quitar ese pecado. Entonces el Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a pagar el precio de tu pecado y del mío, amén, aleluya. Es como nosotros tuvimos esa recompensa. El Señor vino a ser como, Él vino a dar el precio de nuestros pecados, amén, aleluya. La gloria es del Señor, amén, santo tú eres, oh Jehová de los ejércitos. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor se ofreció y le dijo al Padre que Él vendría y lo haría, amén, aleluya. Mis queridos hermanos, el Señor fue humillado, el Señor fue maltratado. ¿Por qué? Porque llevó nuestros pecados a la cruz. Amén, aleluya. Él nunca pecó, amén, aleluya. Él nunca hubo pecado alguno ni engaño alguno en él, amén, así es. Entonces, mis queridos hermanos, Él sufrió por ti, por mí, porque Él no llevó sus pecados, Él nunca pecó, llevó el pecado mío y el pecado tuyo, mi querido hermano, mi querida hermana. Entonces el Señor Jesucristo nació de una mujer, amén, aleluya, pero era porque era necesario, porque el pecado vino por medio de un hombre, entonces tenía que desvanecer
por medio de otro hombre. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te adora, oh Santo de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios. Padre amado, gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor llevó nuestros pecados a cautividad. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué pasó, mi querido hermano? Que cuando el Señor vino, era para guardarnos a todos nosotros, para cuidarnos, para protegernos, Padre amado. Bendito tú eres, oh Jehová. Bendito tú eres, Padre amado. A ti damos toda la gloria y la honra. Bendito tú eres. Dice en Juan capítulo 19, amén, aleluya. Dice, si fuese del mundo, el mundo amaréis lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque esto del mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os seguirán. Si ha guardado mi palabra, también guardará la vuestras. Amén, aleluya. El Señor los habla, mi querido hermano. En el principio que nosotros leímos, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice que el Señor iba a venir porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Nosotros sabemos y entendemos y comprendemos que el Señor vino a ser sacrificado por nuestros pecados, por nuestra dolencia. Amén, aleluya. Él pagó nuestro precio. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no somos más grandes que Él, porque a veces nosotros sufrimos cosas o pasamos por cosas que nosotros no entendemos, pero el Señor te está diciendo aquí que Él sufrió también cuando vino al mundo. Dice, y cómo ustedes, dice, van a ser más, no pueden ser más grandes que el Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que así como el Señor Jesucristo, Él sufrió por nosotros, porque Él no tuvo pecado alguno, pero llevó nuestros pecados y Él sufrió por nuestros pecados. Dice, ¿cómo no? Dice, ustedes van a ser más grandes que el Señor. Dice, el siervo no es más mayor que su Señor. Amén, aleluya. Él lo está diciendo, si yo sufrí, tú también puedes sufrir. Si yo sufrí y llevé la prueba, tú también la tienes que llevar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mayor, dice, que el Señor, amén, aleluya, que los siervos no son mayor que los del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros somos señalados, somos vituperiados, mi querido hermano, por predicar la palabra de Dios o por hablarle a la gente de la salvación, mi querido hermano, eso es una recompensa. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo también sufrí, yo también me humillaron y Él no era pecado de Él, Él estaba cargando nuestros pecados y aún así Él fue humillado por nuestros pecados, Él fue humillado por nuestros pecados, amén, aleluya. Él sufrió por nuestra dolencia, por nuestras iniquidades, amén, aleluya. Mas todo esto harás por causa de mi nombre, porque no conocerás al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienes excusa por su pecado. Amén. Dice, no hubiera hablado, no tendría pecado. Él está diciendo, si yo no hubiera venido aquí, si yo no hubiera hecho lo que yo hice, yo no hubiera llevado pecado, dice el Señor Jesucristo. Pero ahora, dice, no tienes excusa por tu pecado. ¿Por qué no tienes excusa por tu pecado? Porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó todo el precio de tu pecado. Él dice, si yo no hubiera venido al mundo, si yo no hubiera nacido por medio de María, de una mujer fue escogida, una mujer bienaventurada, amén, aleluya. Cuando el ángel le dijo, tú vas a tener ese hijo que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor te está diciendo aquí en Juan 15, del 18, hemos leído hasta el 22, dice, si yo no hubiera llevado tus pecados, dice, si yo no hubiera hablado, dice, y no hubiera llevado tus pecados, dice, no tienes excusa por sus pecados,
¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Redentor. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor dice, no tienes excusa porque yo ya pagué el precio de tus pecados. Porque si yo no hubiera venido, dice el Señor, y si no hubiera llevado tu pecado, si no me hubieran dañado por tu pecado, no me hubiera sacrificado por tu pecado, dice el Señor, ahora ya no tienes excusa, dice el Padre. El Padre te ama, mi querido hermano. Él ha dado la vida por ti, por mí. Señor vino a este mundo como hombre, pero dice su palabra también que Él se sometió a Dios, Él se sometió al Padre, que Él vino a cumplir lo que el Padre lo mandó a hacer. Amén, aleluya. Entonces nosotros dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Entonces si Él hizo lo que el Padre lo mandó a hacer, nosotros también tenemos que hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Amén, aleluya. Nosotros tenemos que imitar lo bueno y no lo malo, mi querido hermano. Amén, así es. Aleluya. Y el 23 dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han aborrecido a mí y a mi Padre. Me dice el 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén, aleluya. Dice el Señor, sin causa me aborrecieron, porque cuando Él vino, buscaron una forma para sacrificar al Señor Jesucristo. Él no había hecho ni un pecado, pero buscaron la forma, el medio para que lo sacrificaran, mis queridos hermanos. Pero Él dice, entonces sin causa me aborrecieron. ¿Por qué sin causa lo aborrecieron? Porque Él no pecó. Él por causa de nosotros lo aborrecieron a Él. Y Él por gran amor, por gran misericordia, Él no le importó. Porque Él no pecó, mis queridos hermanos. Los pecados que Él llevó fueron los míos y los tuyos, mi querido hermano. Hay que entender y hay que comprender, amén, aleluya, que Él dio el sacrificio. Y cuando tú no aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, como tu único Redentor, ese sacrificio que el Señor hizo, lo estás poniendo en vano, lo estás poniendo como que no fue algo de importancia. No le estás dando importancia a ese sacrificio que el Señor dio. Aparte, mis queridos hermanos, no es tanto que nosotros comprendamos eso. Yo creo que todo el mundo sabe que el Señor vino vino aquí a la tierra a dar la vida por nosotros. Pero mis queridos hermanos, la recompensa cuando nosotros partamos de este lugar va a ser, depende cómo nosotros hemos vivido esta vida. Si tu balanza pesa más a la maldad, así va a ser tu recompensa. Pero si la lanza pesa más a la obediencia, a todo lo bueno que Dios los ha dejado escrita en esta palabra de Dios. Amén, aleluya. Porque si nosotros leemos Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, permaneceré en vosotros. Pedid todo lo que queráis y será hecho. Dice el Señor, si tú permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Wow, imagínense. Por eso es necesario que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito aquí. Hay mucha gente, mi querido hermano, que yo la escucho, que dicen que nosotros estamos mal, pero no, es porque ellos están en el pecado y ellos quieren justificarse ellos. Yo cómo voy a venir a decir que yo estoy bien cuando no cumplo los mandamientos del Señor Jesucristo. Cuando yo no cumplo la palabra de Dios que me dice que yo necesito estar casada,
tener una sola mujer o un solo marido, amén, aleluya, y que el marido es la cabeza del hogar y yo tengo que respetarlo y que yo tengo que ser fiel, amén, a Dios, y que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, y que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, y que la mentira y que los mentirosos no van al reino de Dios, que los homicidian, los que matan, los que matan no van al reino de Dios, los que roban no van al reino de Dios, que no debemos de anhelar las cosas que no son de nosotros, que dice uno de los mandamientos, dice no codiciar lo ajeno, amén, aleluya. Entonces, si los mandamientos me está diciendo eso, o si la palabra de Dios me está diciendo eso, y yo lo estoy haciendo, pero estoy viendo que el otro hermanito lo está haciendo y yo lo acuso a él, que él está mal, cuando yo veo que yo también no cumplo eso, a veces nosotros queremos autojustificar, a veces nosotros queremos pensar que estamos bien cuando sabemos realmente que no estamos bien, nos estamos autoengañando a nosotros mismos. Por eso es necesario que nosotros los autoanalicemos y pensemos si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, porque en Juan 15:7 dice, si permanecese en mí y mis palabras. ¿Cuál es la palabra del Señor? Es la Biblia. Entonces es necesario que nosotros permanezcamos conforme a la voluntad de Jehová. Amén, aleluya. Conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque mis queridos hermanos, nada nos sirve engañarnos. ¿De qué nos sirve? Cuando nosotros estemos ahí enfrente del Señor Jesucristo, que cuando estemos enfrente, cuando el Señor nos diga qué hiciste, cuando el Señor nos pase ese video, esa película de toda nuestra vida y que vea todo lo malo que nosotros hemos hecho, no vamos a tener justificación. Ya va a ser demasiado tarde. Y lastimosamente, mi querido hermano, ahí es donde va a ser el llanto y el rugir de dientes, dice la palabra de Dios. Ahora es el tiempo. Ahora es el día que aceptemos al Señor Jesucristo y que vivamos conforme a su voluntad, que vivamos conforme a su justicia, mi querido hermano. La venida del Señor está cerca, la venida del Señor está pronta. El Señor vino, murió por nosotros, por mí, por ti. Él dice que por sin causa Él fue aborrecido. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Los pecados que Él llevó fueron nuestros pecados, mis queridos hermanos. Dice que dice que somos nosotros, dice, nosotros no somos más grandes, nosotros no somos mayor, dice, que el Señor, dice, para que nosotros a veces sufrimos, o a veces nosotros los persiguen por hablar la palabra de Dios, o a veces nosotros los señalan por decir el Señor te ama, el Señor quiere que seas salvo, pero dice el Señor, yo también sufrí eso, yo también pasé por eso. Mi querido hermano, cuando tú vienes a los pies de Cristo, las primeras personas que te dan la espalda son tu familia, las primeras personas que te dicen que eres loca, que ya te lavaron la cabeza, es tu familia, pero nosotros tenemos que comprender y analizar, mis queridos hermanos, que el Señor sufrió más que nosotros. Los profetas que hicieron capaz de escribir esta Biblia, los profetas que fueron inspirados por Dios para escribirla, ellos también sufrieron, ellos fueron perseguidos, ellos fueron apedreados, ellos fueron decapitados por la palabra de Dios, ellos fueron encarcelados por la palabra de Dios, mi querido hermano, aleluya. Ahí hubo un profeta, mi querido hermano, hubo uno de los apóstoles, mi querido hermano, que a él lo metieron en aceite hirviendo, pero el Señor lo sostuvo, mi querido hermano. El Señor le dio la fuerza. Amén, aleluya. Entonces ellos sufrieron persecuciones, ellos sufrieron tanto, y nosotros en esta hora, en estos momentos, en los últimos tiempos que estamos viviendo, nosotros no queremos sufrir. Si la vecina o el hermanito lo volteó a ver mal, ya no queremos predicar la palabra, ya no queremos hablar de Dios, ya no queremos hablar de esta palabra. Dice la palabra de Dios que no hay que humillarlo, no hay que avergonzarlo de esta
la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo no se avergonzó cuando llevó nuestros pecados. El Señor Jesucristo no se avergonzó en la cruz cuando Él murió por nuestras iniquidades, cuando Él no pecó, cuando Él fue aborrecido por los pecados de nosotros. Él no se avergonzó, pero eso es que nosotros no hay que avergonzarlo de predicar esta palabra de Dios. No hay que avergonzarlo, mi querido hermano. Y en esta hora el Señor te dice, habla a los pecadores que no se han convertido, pero también te habla a ti que tú eres predicador y que te has apartado de la palabra de Dios porque la gente te ha señalado, porque la gente te ha perseguido. Pero no, mi querido hermano, estos son los últimos tiempos, mis queridos hermanos, porque si el Señor te da una palabra a ti, amén, aleluya. Yo no sé por qué me cambié de tema, yo no sé por qué el Señor me está llevando a otro lugar, pero a alguien le va a hablar. El Señor te va a, si a ti te da una palabra el Señor para que tú la prediques, el Señor en ese día, cuando estemos enfrente de Él, te va a pedir cuentas. ¿Por qué no la diste? ¿Por qué no la predicaste cuando yo la puse en tu boca? ¿Por qué no la dijiste? ¿Por miedo tú no predicaste? ¿O por temor que no tuviera algo seguidores o likes? El Señor te va a decir y tú tienes que dar la cuenta. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única, es la que va a hacer ese efecto. No soy yo, no eres tú el que va a salvar. La palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, cortante, dice, como una espada de doble filo, amén, aleluya. Y es la que va a trabajar en esos corazones, en esa mente, en esa alma, amén, aleluya. Mi alma te adora, oh Jehová de los ejércitos. Yo no sé por qué Dios me cambió el tema, pero yo sé que lo ha mandado con un propósito. El Señor lo ha mandado por un propósito. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te adora, oh Jehová. Así es que hay que comprender que el Señor fue aborrecido por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. Él llevó nuestras dolencias a la cruz. Yo no me voy a cansar de decirlo, porque es cierto. El Señor los ama con un inmenso amor. El Señor está presto a que nosotros lo aceptemos como su único Salvador. El Señor dice que hay fiestas en los cielos cuando una alma viene. Amén, aleluya. Pero Él también se entristece cuando una alma se aleja de Él. Amén, aleluya. Mis queridos hermanos, hay que analizar el diario vivir de nosotros. Porque a veces los justificamos con los afanes de la vida. A veces justificamos diciendo, oh, es que tengo que hacer esto y lo otro. Pero hay que darle el tiempo al Señor. Hay que darle lo mejor al Señor. Porque la palabra de Dios dice, encárgate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. El Señor dice también que hay que buscar primero el reino del cielo y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén, aleluya. Pero nosotros buscamos las añadiduras primero y después buscamos el reino de los cielos. Así no es esto, mi querido hermano. El Cristo ya viene y viene pronto, mi querido hermano. Y va a ser muy triste. Y dice que en ese día va a haber muchas sorpresas. Que Dios los aguarde, que Dios los tenga misericordia de nosotros, de mí también, porque yo necesito esa salvación. Yo necesito vivir conforme a la voluntad de Dios todos los días de mi vida. No crea que es fácil estar aquí sentado predicando, porque uno tiene que predicar lo que vive, amén, aleluya. Porque yo me estoy dando un juicio a mí, porque si yo predico y no hago lo que yo predico, eso es un juicio para mí. Estoy dando un juicio para mí. No crea que predicar la palabra es solamente hablar, no, porque tú tienes que predicar lo que tú haces, lo que tú vives. Amén, aleluya. Y cuando tú abres tu boca y lo predicas, tú te estás haciendo un juicio si tú no vives conforme a esa predicación, a esa palabra que tú estás dando. Yo no sé por qué yo estoy hablando esto, pero yo lo siento decirlo en mi espíritu. Si no sé a quién le voy a hablar o a quién le estoy dirigiendo esta palabra. Pero el Señor sabe la necesidad, sabe por qué lo hace. Así que mi Señor Jesús, el Señor Jesús, mi querido hermano, quiere decir que, como su palabra dice, que hay que ponerlos ese escudo. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe,
el escudo de la palabra de Dios. Ese es el escudo que nos va a ayudar a que nada inmundo entre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. El escudo de Dios tenemos que ponerlos como valientes, porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Amén, aleluya. Y hasta aquí te dejo. Hasta aquí Dios me ha ayudado, y que Dios te bendiga grandemente. Bendito sea el Señor Jesús. Y acuérdate, yo te leí Juan 15. Y yo te leí del 18 al 24. Amén, aleluya. Lee la palabra de Dios. Medita en ella. Amén, aleluya. Porque ahí encontrarás todas las respuestas de tu necesidad. El Señor te habla conforme a tu necesidad. Amén, aleluya. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amén, aleluya.